debemos dar este sonido de alarma bien fuerte, que la gente entienda que esto no es contra Israel ni contra los judíos, esto es contra el mundo occidental en general. Buenos días, es un gran gusto estar con ustedes. Mi nombre es Pedro Izar, soy director ejecutivo de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, un think tank basado en Montevideo. Y hoy estamos para reflexionar sobre los acontecimientos recientes en un mundo crecientemente difícil, con el presidente de AIVAC, que es la Asociación de Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes. Él es un gran amigo nuestro, es Ernesto Ackerman. Don Ernesto, es un gran gusto estar hoy con usted, le agradecemos particularmente su presencia. No, Pedro, al contrario, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. Don Ernesto, ¿por qué usted cree que pasó lo que pasó el 7 de octubre? Bueno, esto no es nada de extrañar, ya que nosotros hemos visto la cantidad de misiles que desde la Franja de Gaza siempre han estado lanzando hacia Israel. Israel, gracias a Dios, es un país desarrollado, que cuidan a su población y tienen este escudo de hierro, ¿no? Que son estos cohetes Patriot que destruyen los misiles que son lanzados diariamente hacia Israel. Eh, por lo tanto, lo extraño del caso es que la seguridad de Israel haya fallado, porque como sabemos, Israel siempre ha tenido estos ataques desde la Franja de Gaza, y que hayan permitido la entrada de todos estos terroristas, que haya pasado un tiempo hasta que las Fuerzas Armadas de Israel reaccionaron. Hubo algo sumamente extraño en la falla de los niveles de seguridad de Israel, sabiendo nosotros que los niveles de seguridad de Israel siempre han sido muy altos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que un avión a reacción para cruzar el Estado de Israel demora un minuto y medio. O sea que Israel tiene un minuto y medio para reaccionar. Por lo tanto, es sumamente extraño lo que sucedió el 7 de octubre. Lo que sí sabemos es que fue una gran desgracia ver cómo degollaron bebés, cómo sacaron de la barriga de madre los bebés delante de la mamá y después mataban a los bebés, quemaron vivas a personas dentro del carro. O sea, fue un odio que no es de personas, de seres humanos, este es un odio de entre animales. Por lo tanto, yo creo que la reacción de Israel no se debe haber hecho esperar. Don Ernesto, ¿cuál es su historia personal y por qué este cobarde ataque terrorista de Hamas le impacta a usted especialmente? Bueno, fíjate, la historia son varias, ¿no? Primero, yo soy hijo de una sobreviviente de los campos de concentración. Mi mamá estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, cuando los nazis mataron 6 millones de judíos. Mis abuelos fueron asesinados allá. Mi nombre, Ernesto, es de un hermano de mi papá que murió de inanición porque él era bastante religioso, y como se sabe, los judíos religiosos comen comida kasher, comida preparada por los rabinos, etcétera, con todos los rituales judaicos, y él murió de inanición porque no conseguía comida kosher. Eso por una parte. Por la otra parte, mi mamá tenía 9 hermanos, entre hermanos, hermanas, y los 9 se fueron a vivir a Israel. Mi mamá, como digo yo, fue la única que perdió el norte y se fue a vivir para Venezuela, pero los demás todos se fueron para Israel. Por lo tanto, te podrás imaginar, entre primos, sobrinos, sobrinietos, por el lado de mi esposa, el hermano se fue a vivir a Israel y toda su familia vive allá. Por lo tanto, inclusive la familia
del hermano de mi señora, que en paz descanse, esa familia vive en la frontera con Gaza. Ellos están a pocos kilómetros del West Bank, de la Franja de Gaza. Por lo tanto, como tú ves, eso me pega bastante cerca. Eh, Tengo tíos que fueron en los años 48 precursores del Estado de Israel, pelearon con la Haganá, el servicio secreto militar de aquella época de la Armada de Israel. O sea que pudiera estar toda la mañana dándote razones de por qué a nosotros nos pega tan de cerca este problema. Muy impresionante. Su madre vivió entonces parte de su vida en Venezuela y se encuentra allí enterrada, ¿verdad? Bueno, no, mi mamá los últimos 3 años de su vida la trajimos a vivir aquí por la situación de Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela, o como ella decía, que eso ya se parecía a un campo de concentración, no había comida, no había medicamentos, y los médicos la trataban, pero no tenían con qué darle medicación. Pues decidimos los últimos 3 años de su vida traerla y en diciembre, ahora del 22, ella ya nos dejó, nos abandonó con 99 años a 2 meses de cumplir los 100. Muy, muy, muy emocionante. Y en ese sentido, a partir de su experiencia personal, ¿qué reflexión le sugiere el grado de antisemitismo que evidentemente se encontraba adormecido y tuvo en cierta medida insólitamente, ¿no? A partir de semejante brutalidad, no solo hubo equidistancia, ¿no? Ni siquiera hubo un silencio cómplice, sino que con el correr de los días lo que vimos, obviamente no solo en capitales o en lugares árabes, sino en muchas ciudades, muchas capitales de Occidente, marchas que primero querían generar una equivalencia y eventualmente equidistancia, para después generar una celebración. ¿Qué reflexión le merece eso? Esta idea de una historia cíclica, de una ética de las personas en donde no hay progreso. Yo siempre pongo este ejemplo porque fue un ejemplo de mi juventud. Yo en mi juventud fui líder en la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela, y yo pertenecía a un partido político. El partido era COPEI, era el Partido Social Cristiano COPEI, imagínate. Eh, Cuando algo sucedía en la universidad, a mí no me decían el copellano sucio ese, sino me decían el judío sucio ese. Entonces, te podrás imaginar que nosotros siempre hemos vivido pues con esta marca, ¿no? En la frente, lo cual me siento muy orgulloso de ser judío, de haber nacido judío, profeso mi religión al 100%. Entonces, caminando un poco y ya generalizando, la, la situación es que tú ves que durante todos estos años que jamás lanzaba misiles a Israel, nadie se pronunció, nadie dijo absolutamente nada, a nadie le importó, estaban matando judíos, nada tenía que ver, el Estado de Israel que se defienda solo. Nadie dijo absolutamente nada. El 7 de octubre, cuando esta matanza sucede, nadie dijo nada. El silencio fue general, las universidades no protestaron, nadie dijo absolutamente nada. Ahora sucede que Israel pasa a defender a sus ciudadanos, porque ese es el objetivo del gobierno y del ejército de Israel, defender a su población. Cuando Israel ahora responde a estos ataques animalescos del Hamas, entonces salen las universidades, salen los jóvenes, salen los progres, salen los socialistas, sale todo lo malo del mundo y todo lo que nos está llevando hacia esta desgracia mundial a protestar por una población civil palestina, etcétera, etcétera. Mira, yo entiendo y sufro como todos. Cada vez que hay una matanza, sea del lado uno o del lado dos, siempre
eso es algo objetable, es algo criticable, es algo que a todos nos duele. El problema es que jamás fue electo. Ese es un gobierno electo por la Franja de Gaza en el 2005. Ellos fueron a unas elecciones y ellos mismos eligieron que querían a Hamas como gobernante. Pues ahí lo tienen. ¿Qué sucede? Jamás, jamás ha gastado dinero en su población y en proteger a su población. No es posible que Israel le tenga que dar electricidad y agua potable a la Franja de Gaza. Eso es como que Uruguay le dé electricidad y agua a Argentina. Cuando hay una guerra, pues Uruguay decide cortar el agua y la electricidad que se la estaba dando gratis, por ende, entonces critican que Israel le cortó el agua y la electricidad. ¿Por qué le tiene que dar agua y electricidad? Los hospitales, la gente grave para ciertas enfermedades de la Franja de Gaza se iban a los hospitales de Israel porque no tenían esa tecnología en los hospitales de Gaza. Y podemos seguir ejemplo. Medio millón de palestinos trabajaban en compañías en Israel. Entonces tenían un paso libre de Gaza hacia Israel. Ahora dime tú que un judío haya pasado hacia Gaza. Lo mataban. Entonces, nosotros podemos contar todas estas historias. Mira, todos estos muchachos jóvenes, que pobrecitos, que tienen estos profesores que tienen y que les han lavado el cerebro. ¿Cómo es posible todos estos muchachos LGTB con letreros que dicen del Jordán al mar? ¿Qué quiere decir del Jordán al mar? Ninguno de ellos sabe qué significa eso, pero todos portaban esos letreros. ¿Cuál es el análisis de esta situación? Todos estos LGTB en Palestina murieran porque jamás no les permite vivir ahí. Eso no está dentro de la religión musulmana, número uno. Número dos, ¿qué quiere decir del Jordán al mar? Que Palestina elimina a Israel, no existe un país para los judíos y todo eso lo convierten en Palestina. Si los judíos no pueden vivir en Palestina, ¿dónde se van los judíos entonces? Entonces, estos muchachos en las universidades cargando estos letreros que va todo en contra de ellos. Entonces, es la ignorancia de todas estas manifestaciones. Cuando la gente dice, no, pero mira la cantidad de manifestaciones, son ignorantes de la situación. Son gente que no han leído, que no se han instruido, que oyen un solo lado de la historia. Y por eso, Pedro, te agradezco porque es importante que la gente se entere de toda esta situación que está pasando en estos momentos. Mira, otro análisis que debemos hacer. Si ustedes le ponen atención y ven todos estos videos del bombardeo de la Franja de Gaza, ustedes ven que primero cae la bomba, inmediatamente se producen 7 o 8 explosiones alrededor. ¿Qué sucede? El Hamas ha construido debajo de toda la Franja de Gaza una cantidad de túneles para ellos esconderse como ratas, digo yo. Se meten dentro de esos túneles. Todo el armamento está metido en esos túneles, pero todos esos túneles pasan por edificios donde vive gente, donde hay hospitales, donde hay mezquitas. Todos esos túneles están debajo de eso. ¿Qué sucede? Cuando la explosión cae, cuando cae el misil y explota, la onda expansiva pasa por todos esos túneles. Entonces en los videos tú siempre ves que explota primero el misil, inmediatamente hay 7 o 8 explosiones alrededor. Esos son armamentos, cohetes, polvorines, etcétera, que están explotando en esos túneles. Entonces, no es que Israel está yendo allá a matar población, ni mucho menos. Israel está destruyendo los túneles que los van a destruir a ellos. Entonces, es un arma de doble filo, un arma de marketing, ¿no? De mercadeo. Están usando la gente de Hamas y todos estos muchachos con su ignorancia apoyan y no están apoyando al pueblo palestino, están apoyando a Hamas y las acciones de Hamas.
Yo espero que con esto se entienda un poco más lo que realmente está sucediendo allá. Sí, es una situación crecientemente compleja porque el antisemitismo en general se encontraba eventualmente en los niveles populares, para decirlo de alguna manera, en general de las sociedades, pero ahora se ha consolidado en los que hasta ahora serían las mejores universidades del mundo y eso en definitiva supone lo que serían, ya no lo son más, evidentemente, son como dice un comentarista americano, no son universidades de élite, son universidades caras. La pregunta es cómo las sociedades abiertas, las sociedades tolerantes lidian con los intolerantes. No, no es una pregunta por este caso en particular, es una pregunta histórica para, al menos de Popper en adelante, pero también de Popper para atrás, cómo la sociedad liberal lidia con los intolerantes. Ha habido una decisión o un comentario del canciller alemán de replantear la política de inmigración y es posible que en un punto Europa, que es distinto a los Estados Unidos, vaya hacia allí. Es eso, la pregunta sería razonable, pero riesgoso. ¿Cómo lidiar con esta situación y con distintas cajas de Pandora, principalmente en las sociedades europeas, pero en un punto también en todas las sociedades abiertas y en la sociedad americana? ¿Qué reflexión le merece, don Ernesto? Mira, hay una cuestión que desgraciadamente en las universidades se nos han metido todos estos profesores progres y la población musulmana ha crecido exponencialmente. Los musulmanes, como todos sabemos, pueden tener varias esposas, de cada esposa tienen varios hijos. Entonces, el nivel reproductivo de los musulmanes no es el nivel reproductivo nuestro, al contrario. Las generaciones occidentales cada vez tienen menos hijos, tú sabes, un muchacho por familia, etcétera, etcétera. Todo este crecimiento musulmán, desgraciadamente, y lástima que así no lo entiendan los jóvenes en el mundo occidental, es que si el islamismo se establece en el mundo entero, no, todos nosotros vamos a desaparecer, claro, empezarán por los judíos, pero ahí todos los infieles que no son musulmanes van a tener que desaparecer. Eh, Europa está muy preocupada por la cuestión inmigratoria, por eso. Mira, en Alemania, en varios sitios de Europa, Francia, en varios sitios de Europa, existen pueblos donde las mujeres no pueden caminar ya sin la burka. La burka es todo este ropaje que le ponen a las mujeres. Entonces, si ya eso está sucediendo en Europa, esa es la preocupación que ya todos tienen. Ya tú has visto esas manifestaciones de musulmanes donde les han preguntado si ellos quieren a su país, o sea, a su país hablando de su país europeo donde ellos viven, y dicen que no, que ellos lo que quieren es eliminar esas leyes de ese país y establecer el islamismo. Entonces, esto es una alarma que todos debemos sentir, oír, escuchar porque es perjudicial para todo el mundo occidental. Esto no es algo específico para los judíos o para Israel. Esto es algo que crece a nivel mundial y es sumamente peligroso. Muchas gracias. Por último, pensando para adelante, para un corto mediano plazo, ¿cuál es para usted el mejor y peor escenario próximo que podría ocurrir? ¿Qué reflexión le merece el papel de Irán, los proxies de Irán en la región, tanto en el Líbano como es decir, Hezbollah como evidentemente jamás, pero más allá de eso, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, yo tengo que ser positivo. Esto ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ya hemos pasado por estas situaciones. Yo creo que el mundo se debe dar cuenta de lo que nos puede venir. Debemos hacer este tipo de trabajo, entrevistas, hacer nuestro propio mercadeo, pues explicar la desaparición de Israel, por ejemplo, la matanza de judíos sería terrible. Entonces, debemos dar este sonido de alarma bien fuerte, que la gente entienda que esto no es contra Israel ni contra los judíos, esto es contra el mundo occidental en general. Aquí todos los que creemos en democracia, en libertad,
en libre creencia religiosa, familia, en religión, en todas estas cosas que nosotros creemos, eso todo va a desaparecer. El islamismo no nos va a dejar seguir viviendo en libertad, ni mucho menos. Sabemos cómo se vive dentro del islamismo. Entonces, yo le hago un llamado en general a toda la gente a que reflexione, a que piense, a que se culturice un poco más, lean un poco más de la real situación y que tengamos mucho cuidado porque podemos perder la libertad todos. Don Ernesto, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si quiere hacer algún comentario final nuevamente ha sido un gran gusto contar con usted. No, Pedro, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, por darme esta oportunidad de hacer estas reflexiones y te felicito por tu programa y bueno, nada, seguimos trabajando en el Frente Hemisférico por la Libertad. Así es, un gran abrazo desde Montevideo. Gracias.